San Antonio levantó prácticamente una ciudad entera alrededor de un paseo fluvial turístico mientras descuidaba el resto. El 99% de sus habitantes vive fuera de esa postal. Esta vasta zona de Texas abarca 465 millas cuadradas con la misma densidad que un campo de maíz, obligando a casi 2 millones de personas a usar el auto para todo, mientras se pretende que los barquitos del centro constituyen transporte real. La ciudad invirtió décadas en ampliar autopistas, mientras su sistema de transporte público mueve a menos pasajeros que un poblado europeo pequeño. El Paseo del Río atrae a unos 15 millones de visitantes cada año, pero la mayoría de los residentes habita zonas extensas y dispersas, enlazadas por una red vial confusa. La Interestatal 35 divide la ciudad tanto económica como territorialmente. El lado oeste permanece anclado en una infraestructura de los años 70, mientras que el norte disfruta de los desarrollos recientes. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte, comentar y compartir este video. El promedio de 26 minutos de viaje al trabajo engaña. Muchos trayectos son cortos, pero otros requieren más de 90 minutos atrapados en el tráfico del Loop 1604. El parque Six Flags Fiesta Texas está más lejos del centro que algunas líneas fronterizas del estado. El servicio vía Metropolitan Transit opera allí, y si tienes suerte, encuentras autobuses cada 30 minutos. Tener automóvil es prácticamente indispensable para la vida diaria. La estrategia municipal de crecimiento ha sido anexar más territorio, generando una especie de rosquilla suburbana sin núcleo. Los impuestos prediales financian más autopistas, mientras las banquetas se deterioran y se suprimen rutas de autobús. Adelaida se conoce como la ciudad de las iglesias, aunque podría llamarse la ciudad de los estacionamientos. Esta expansión urbana de Australia cubre una superficie mayor que el Gran Londres, a pesar de tener apenas una décima parte de su población. La región metropolitana funciona como un enorme suburbio que pretende comportarse como ciudad. El centro de Adelaida luce agradable, hasta que observas que está rodeado por 50 kilómetros de vacío urbano. El trazado de calles fue diseñado en 1837 para carretas de caballos y apenas se ha modificado. Hoy, esas calles amplias se destinan al estacionamiento antes que a las personas, y se considera progreso. Los parques que circundan el centro suenan ideales hasta que intentas cruzarlos bajo 40 grados Celsius sin sombra. Hay autobuses, pero el tranvía pasa una vez por hora y cuenta con solo 2 líneas. La red ferroviaria parte desde el centro como radios de rueda. Desplazarse entre suburbios implica volver siempre al centro, lo que suma cerca de 40 minutos adicionales. Un recorrido desde Glenelg al aeropuerto de Adelaida puede tomar 90 minutos, aunque solo lo separan 12 kilómetros. La mayoría maneja, generando congestión en autopistas concebidas para la mitad de la población actual. Nuevos desarrollos como Mawson Lakes prometen comunidades urbanas, pero terminan ofreciendo fraccionamientos dependientes del automóvil a 20 kilómetros de distancia. Desde los principales centros laborales, Brisbane pasó 3 décadas elaborando planes de infraestructura y prácticamente no construyó nada. Brisbane, capital de Queensland, se extiende por 1.340 kilómetros cuadrados de colinas y cursos de agua, formando barreras naturales que la ciudad se ha negado a resolver de forma efectiva. El Story Bridge y el Gateway Bridge soportan la mayor parte del tráfico que cruza el río, generando congestión constante, mientras la ciudad discute si construir o no más cruces. El ferry CityCat aparece hermoso en los folletos turísticos, pero avanza más despacio que caminar, y su tarifa supera el costo de conducir. La red de autobuses funciona como la columna central del transporte público,
lo cual revela claramente cuáles han sido las prioridades de planificación urbana. Los autobuses movilizan a más pasajeros que los trenes, porque los gobiernos no lograron llegar a acuerdos sobre la expansión ferroviaria. La única línea de tren hacia el aeropuerto comenzó a operar en 2001, lo que significa que Brisbane no tuvo servicio ferroviario aeroportuario hasta el siglo XXI, pese a ser una ciudad importante desde 1842. Suburbios como Springfield y Ripley están a 40 kilómetros del centro y carecen de acceso directo. Las conexiones ferroviarias se proyectan para después de 2030. El llamado Metro de Brisbane no es más que autobuses reetiquetados y maquillados, priorizando lo existente en lugar de crear soluciones reales. El clima subtropical vuelve insoportable caminar durante casi medio año, y aún así continúan construyendo urbanizaciones sin árboles que den sombra ni pasarelas techadas. El desarrollo avanza incluso en zonas de riesgo de inundación, lo que genera dudas sobre si se aprendió algo de los eventos de 2011 y 2022. Charlotte eliminó su sistema histórico de tranvías en 1938 y pasó 7 décadas lamentándolo. Este centro financiero de Carolina del Norte demolió barrios enteros para construir autopistas, formando una ciudad circular donde el centro se usa para trabajar y los suburbios para vivir. El área urbana abarca 800 kilómetros cuadrados, con una densidad inferior a la de muchos suburbios del país. El centro de Charlotte presume torres de bancos, pero se vacía después de las 6 de la tarde porque casi nadie reside ahí. El tren ligero cuenta con 2 líneas que apenas cubren el 20% del área metropolitana. La línea azul cruza de norte a sur, lo cual no ayuda a quienes necesitan moverse de este a oeste. La línea plateada comenzó obras en 2017 y se prometió finalizar en 2030, lo que implica 13 años para construir una única ruta. El residente promedio de Charlotte destina alrededor de $13,000 al año en transporte, porque la ciudad fue diseñada para depender del automóvil. Barrios como Valentine están a 30 kilómetros del centro sin conexiones de transporte público. Los recortes constantes al sistema de autobuses dejan sin opciones a comunidades de bajos ingresos, mientras la ciudad promueve complejos residenciales de lujo. Independencia Boulevard originalmente iba a tener tren ligero, pero terminó como autopista. Actualmente se desarrolla el enorme proyecto River District, sin contemplar expansión de transporte público, lo que garantiza otros 20,000 viajes en coche diarios. Los costos de vivienda se disparan mientras la expansión urbana exige costosas extensiones de infraestructura. Charlotte invierte millones para atraer empresas al centro, a la vez que dificulta que los trabajadores lleguen hasta allí sin automóvil. Jacksonville es la ciudad más extensa de Estados Unidos en términos de superficie, con 840 millas cuadradas. Cada tramo se ha expandido de manera ineficiente. Este gigante de Florida ocupa más territorio que Los Ángeles y Nueva York combinadas, pese a tener apenas una fracción de su población. La consolidación municipal de 1968 buscó eficiencia administrativa, pero terminó impulsando una expansión urbana prácticamente sin límites. El centro queda vacío al terminar la jornada laboral, como si hubiera ocurrido una evacuación masiva. El sistema automatizado Skyway recorre solo 8 cuadras, lo que podría considerarse uno de los sistemas de transporte público menos útiles del país. Los autobuses de la JTA suelen pasar cada hora, cuando pasan. Comunidades como Durbin Park se encuentran a 40 kilómetros del centro, sin planes de conexión de transporte público.
La ciudad continúa anexando más terrenos y construyendo nuevos suburbios, mientras los barrios previos se deterioran. Arlington